Bajo la sombra de un árbol, Sukuna se encontraba recostado, con su espalda usando el tronco de apoyo y manteniendo una postura relajada. ¡Qué curioso! Creí que este objetivo final iba a tardar más en presentarse. Murmuró, alzando su mirada hacia arriba. El clima era perfecto. Un cielo azul y despejado sin ni una sola nube a la vista. Un hermoso día para una pelea tan interesante como la que estaba por venir. ¿Un plan? ¿Una estrategia? ¿Qué es lo que en realidad tenía planeado para enfrentar a quien probablemente era el hombre vivo más fuerte de todo Japón, y quizás del planeta? Sí. Esto será divertido. No importa cómo vaya a terminar. Me aseguraré de disfrutar esta oportunidad tanto como pueda. En ese instante, los altavoces resonaron para dar el aviso de la prueba. Equipo Midoriya, Sukuna y Bakugo, reúnanse de inmediato en su campo de entrenamiento designado. Perfecto, justo a tiempo. Sukuna apoyó una mano contra el tronco del árbol, poniéndose de pie. Cuando su piel hizo contacto con la madera, el árbol fue rebanado en múltiples pedazos que se desplomaron al suelo. Detrás del peligrosa, la pequeña arboleda donde estuvo esperando su turno, quedó reducida a un paisaje arruinado con árboles cortados y destrozados. Izuku corrió apresuradamente desde la sala de monitoreo hasta la ciudad de entrenamiento donde llevarían a cabo su examen práctico. Al divisar las enormes puertas de entrada, sus ojos también detectaron que tanto Sukuna como Bakugo ya se le habían adelantado. El peliverde se frotó el cuello con cierta vergüenza, caminando hasta que estuvo de pie a un lado de los dos. Me tomo más tiempo del que pensaba para llegar hasta aquí. Lo siento. Ninguno de los otros adolescentes respondió. Las puertas frente a ellos comenzaron a abrirse lentamente, dejando ver los edificios, calles y las demás cosas que se encontraban al interior de esos muros. Cada uno de los integrantes de este nuevo equipo entraron al campo de entrenamiento con expresiones y actitudes diferentes. Izuku se notaba nervioso y concentrado. Bakugo tenía una molestia e irritación notables. Y Sukuna caminaba con una tranquilidad y confianza natural, que ya eran más que un sello característico de cada vez que tendría un enfrentamiento de este calibre. Apenas las gigantescas puertas se cerraron detrás de ellos, los altavoces volvieron a activarse para anunciar el inicio del último equipo en el examen práctico. A partir de aquí, los tres estudiantes estaban a su suerte. Escuchen, chicos, en este examen los profesores serán los villanos y nosotros los héroes. Debemos tener en cuenta sus poderes y dones para decidir si huiremos o lucharemos contra ellos. Pero en este caso nuestro villano es All Might, y si lo enfrentamos sería muy peligroso. Creo que es una mala idea que luchemos contra él. Dijo Izuku, tratando de hablar y razonar principalmente con Bakugo. El rubio explosivo no quiso prestarle atención al peliverde, apretando la mandíbula con fastidio. No me digas qué hacer, idiota. ¿Quieres escapar? Adelante. Ve a esconderte como la basura que eres, Deku. Gruñó Bakugo, caminando con una evidente molestia en su andar. Si me siguen, más les vale no meterse en mi camino. Espera, Kacchan. Solo quiero que aprobemos el examen. Detente y escúchame por una vez. Alegó Izuku, apresurándose para ponerse frente a Bakugo para evitar que siguiera avanzando. Porque debería escucharte. ¿Crees que necesito tu poder para ganar? Gritó Bakugo. De las palmas de sus manos se formaron pequeñas explosiones, a causa de la irritación que sentía por la insistencia del peliverde. Ustedes pueden irse a la mierda y planear lo que quieran. Yo le daré una paliza a la All Might y aprobaré por mi cuenta. Izuku se frustraba más y más por lo terco que se mostraba Bakugo. Sin moverse de enfrente de él, continuó. Puedes dejar de gritar por una vez. Es por esto que nunca podemos tener una conversación normal. ¿Por quién estás tomando a All Might? Incluso si está usando esas pesas, no lo podríamos vencer. Bakugo abrió la boca para responder con más gritos a lo dicho por Izuku, pero antes de que pudiera hacerlo, Sukuna terminó de estirarse detrás de ambos. Listo, ya calenté. Bakugo se giró para decirle que cerrara el pico, y fue incapaz de decir alguna palabra antes de que un fuerte e inesperado puñetazo impactara de lleno con su mentón. Al provocar que su cerebro se sacudiera dentro de su cráneo, el rubio cayó al suelo y dejó de moverse. ¿Muerto? Lastimosamente no, solo inconsciente. Ja. Si lo hice a la primera. Hubiera sido más entretenido si me hubiese tomado más de un golpe para noquearlo. Agregó el peligrosa, soltando una pequeña carcajada. Desde la sala de monitoreo, Lida, Uraraka, Momo y Tsuyu compartían las mismas incrédulas y graciosas miradas de shock. Recover y Giel sacudió la cabeza, dejando escapar un suspiro cansado. Esta es la peor combinación posible.
Personas con personalidades tan opuestas no pueden estar en un mismo espacio juntos por tanto tiempo sin que algo así suceda. Comento en voz baja, redirigiendo su atención a las pantallas. Ese chico solo piensa en el momento, no quiere mirar más a futuro. Quitar un aliado tan competente solo por mero capricho es una decisión tonta. Izuku tenía la boca entreabierta con una mezcla de sorpresa, confusión y un ligero pánico reflejado en su rostro. Tú. Sukuna. ¿Por qué hiciste eso? Balbuceó el peliverde, acercándose a su inconsciente compañero y agachándose a su lado para tocar con cautela la cabeza del rubio, tratando de ver qué tan ido estaba. La verdad, se encontraba temeroso de que despertara de golpe y explotara todo el lugar, pero Bakugo seguía inmóvil como una roca y no daba signos de que fuera a despertar demasiado pronto. Creo que es obvio. Sukuna colocó un pie sobre el costado de Bakugo, empujándolo para voltearlo y que estuviera con su espalda contra el suelo. Es un estorbo, en todos los sentidos posibles. No podré luchar a gusto si tengo a este idiota atravesándose en mis ataques todo el tiempo. Explicó el peligrosa con un tono sereno e indiferente. Pero, ¿en serio era completamente necesario que hicieras eso? Argumentó Izuku, teniendo dificultades para procesar en su totalidad el haber presenciado como a Sukuna no le tomó más que un simple golpe para dejar fuera de combate a alguien como Kacchan. Eso no importa ahora. De todas formas, ya sabes qué hacer. Súbelo a tus hombros, espalda o algo, me da igual. Solo llévatelo de aquí y dirígete a la puerta de salida. Ordenó el hechicero, dándose la vuelta para dirigirse a lo que él asumía que sería el centro de la ciudad de entrenamiento. Izuku parpadeó varias veces, sacudiendo la cabeza para salir de su estupor. Sin pensarlo, extendió su mano para agarrar la parte de atrás del traje de Sukuna antes de que pudiera alejarse más. Espera. ¿Quieres decir que vas a enfrentar a All Might tú solo? Exclamó Izuku, soltando la ropa de Sukuna luego de que el peligrosa le dirigiera una mirada más seria. Izuku tragó saliva y prosiguió. Escucha. Yo te he dejado solo demasiadas veces. Su voz bajó de tono, y el cabeza de brócoli hizo una pausa. Apretando sus puños con fuerza antes de relajarlos y agachar la cabeza. En lo de la USJ solo me quedé viéndote arriesgar tu vida para conseguirnos tiempo. Contra el asesino de héroes, lo único que hice fue dejarte toda la carga y el riesgo de enfrentar a Stein por tu cuenta mientras yo iba a buscar ayuda. Izuku tomó un profundo respiro, alzando la vista para fijar sus ojos verdes en los carmesí de Sukuna. Sé que eres fuerte. Pero no creo que sea justo que yo, o los demás, sigamos dejándote toda la carga de luchar con cada obstáculo que se nos presente en nuestro camino para ser héroes. Es por eso que ni los demás o yo queremos volver a dejarte solo. Sí. Si tienes un plan para enfrentar a All Might. Quiero oírlo y serte de ayuda. El silencio se extendió por un par de segundos, al igual que lo hizo la cara de póker que tenía Sukuna. El hechicero soltó un sonido de disgusto nada disimulado y se dio la vuelta para seguir caminando. Es solo un examen de mierda, deja de exagerar las cosas. Respondió con asco. Más te vale dejar de actuar de esa forma cuando estás cerca de mí, es repugnante. Oh cierto. Ese es un muy buen punto, solo es un examen. All Might nunca haría nada que lastimara gravemente a Sukuna. ¿Verdad? Por primera vez, Izuku consideró y debía admitir que quizás había exagerado un poco. Perdón. Murmuró, activando el One for All al 5% y cargando a Bakugo sobre su espalda. Suerte. Supongo. Agregó en voz baja, corriendo hasta desaparecer por uno de los callejones. Muy bien, con esos dos fuera del camino. ¿Dónde está él? Sukuna se detuvo en medio de la calle, mirando en todas direcciones en busca del posible paradero del símbolo de la paz. Hablando del diablo. El hechicero cruzó ambos brazos frente a su cuerpo. Desde el otro extremo de la ciudad, una poderosa ráfaga de viento se precipitó contra él, arrasando con todo a su paso. La presión del ataque destrozó parte de los edificios, volcó autos y dañó a los alrededores. Cuando la ráfaga por fin se detuvo, Sukuna sonrió con emoción, escuchando cómo los sonidos de pasos pesados se hacían más claros conforme más se acercaban. Esta sensación es justo la que estaba buscando. Si hay alguien que puede despertar esto dentro de mí, entonces sin duda ese eras tú. Desde la enorme y densa nube de polvo que el ataque acababa de levantar, una silueta comenzó a tomar forma. ¿A quién rayos le importa dañar la ciudad? La estruendosa voz de All Might metido en su falso papel de villano resonó, emergiendo finalmente desde el polvo.
De un simple pero firme pisotón contra el suelo, creó otra ráfaga de viento que disipó la nube de polvo en un instante, dejándolo cara a cara con Sukuna. Si solo ven esto como un examen más, se arrepentirán. Ahora yo soy el villano y ustedes los héroes. Así que vengan y atáquenme como si. Sus palabras se detuvieron abruptamente al percatarse de algo. Qué extraño. No puedo ver ni al joven Midoriya ni al joven Bakugo por ningún lado. Comentó con confusión, mirando a la única persona frente a él. ¿Estarán escapando? No. El joven Bakugo es demasiado orgulloso como para siquiera considerar eso. Bueno, por ahora en quien debo concentrarme es en ti, joven Sukuna. Exclamó, señalando con un dedo al peligrosa. Recuerda, debes dar todo de pie en este examen. All Might levantó su puño frente a su rostro. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Mencionó, con su sonrisa cambiando a una más seria e intimidante. ¿Por qué crees que debes repetirme las cosas 2 veces? Contestó Sukuna, moviendo su mano y lanzando un corte a través del aire en dirección al cuello del héroe. A All Might solo le tomó un simple movimiento lateral de su cuerpo para esquivarlo. El hechicero pateó el suelo destrozado por el ataque del héroe, lanzando tierra en su dirección y de paso levantando una nube de polvo que bloqueó la visión de All Might por un momento. Sin perder la compostura, el héroe número 1 realizó un solo movimiento horizontal con su brazo, disipando la cortina de polvo de su vista. El héroe atrapó con una sola mano el puñetazo lanzado por el peligrosa, quien se había movido instantáneamente luego de haber pateado el suelo. Excelente, ese fue un muy buen golpe, joven Sukuna. La palma de su mano se comenzó a sentir extraña, similar a como si miles de navajas intentaran atravesar su piel al mismo tiempo. Esto es diferente. Completamente diferente que golpear a aquella cosa. Pensó Sukuna, comparando lo opuesto que era la sensación de su puño impactando contra All Might, con la que tuvo ante la absorción de golpes que tenía el gnomo de la USJ. Este tipo. Es demasiado duro. El hechicero aumentó la potencia de su peculiaridad al máximo en sus nudillos, en un intento por cortar más profundamente en All Might. El héroe respondió cambiando su agarre, de su puño a su brazo, y poniendo su otra mano sobre la cara del peligrosa. Con una fuerza digna de un monstruo, estrelló el cuerpo del estudiante contra el suelo, manteniéndolo inmovilizado y sometido al sostenerlo firmemente por su cara y brazo. Si eso es todo lo que tienes, héroe, déjame decirte que las cosas no terminarán bien para ti. Comentó All Might, manteniendo su sonrisa pero con un tono grave al seguir en su papel como villano. Ninguno de los otros dos ha aparecido aún. Pensó, escaneando los alrededores en busca de Izuku o Bakugo. Si es de esa forma, quiere decir que deben estar intentando huir hacia la salida. Sus ojos volvieron a centrarse en el peligrosa. Tus compañeros deben tener mucha confianza en ti si creyeron que podrías retenerme por el tiempo suficiente hasta que alcancen la salida, joven Sukuna. El héroe levantó una ceja al escuchar un murmullo ininteligible proviniendo de Sukuna. ¿Intentas decir algo? Lo lamento, héroe, pero a veces existirán ocasiones como esta en la que tu oponente no estará dispuesto a hablar. En casos así, deberías optar por cortar. El hechicero puso su mano libre sobre el estómago del héroe, utilizando su técnica maldita a su máxima potencia para generar un flujo constante de cortes. El ataque a quemarropa no consiguió el resultado que Sukuna buscaba, siendo incapaz de atravesar la dureza que tenía el cuerpo de All Might. Los cortes fueron meramente superficiales, solo desgarrando el traje de héroe del hombre. Ja ja ja. Eso es, héroe. Te estás acercando. All Might usó el mismo brazo con el que sostenía a Sukuna, lanzándolo con fuerza hacia un lado. El hechicero giró en el aire para reponerse, cayendo de pie y sacudiendo la cabeza con diversión y un sentimiento de competitividad. El peligrosa miró que las heridas en el abdomen de All Might ni siquiera podían ser catalogadas como tal, por lo patéticas que eran. No parecían ser más que rasguños, similares a lo que pasaría al cortarse con papel. Aizawa estaba en lo correcto, dijo All Might en su mente, avanzando lentamente hacia el estudiante. El joven Sukuna no duda en usar su peculiaridad a su máxima capacidad. Aunque estos cortes no fueran demasiado profundos, si continuara cortándome en el mismo punto de forma constante, podría causar una herida más grave. El hechicero lanzó una serie de cortes, los cuales All Might esquivó, moviéndose a una velocidad sorprendente y apareciendo detrás de Sukuna para darle un golpe utilizando su brazo. Lo que no esperó, fue que el peligrosa contaba con una velocidad de reacción impresionante. Girando sobre sus talones, Sukuna cruzó sus brazos delante de su torso, bloqueando el golpe lanzado por el héroe.
No obstante, la fuerza que poseía Olmig era tanta, que a pesar de que Sukuna consiguió bloquearlo, fue lanzado hacia atrás hasta que su cuerpo se detuvo al impactar contra uno de los autos destruidos que estaba por ahí. Sukuna sonrió más ampliamente, aunque con una molestia oculta detrás de la diversión que le estaba dando la pelea. Se está conteniendo. ¿Son las pesas? Debería ser tan fuerte que no podrían afectar su rendimiento hasta llevarlo a este punto. Me habría dañado los brazos si me hubiera golpeado con la misma fuerza que lo hizo aquella cosa en esa ocasión. Sukuna se lanzó a toda velocidad contra Olmig, quien se había detenido y permanecía ahí sin moverse, simplemente esperando a que el estudiante se acercara. El héroe alzó una mano y bloqueó el puñetazo de Sukuna, luego desvió una patada, luego bloqueó otro puñetazo, y otro más, y otro. El peligrosa siguió golpeando y golpeando, pero Olmig bloqueaba cada golpe utilizando únicamente sus brazos. Es definitivo. Ni el joven Midoriya ni el joven Bakugo han aparecido. Tendré que ir para asegurarme de que no crucen la salida. La mente de Olmig divagó por menos de 3 segundos, y una vez que lo notó, Sukuna aprovechó para desviar la trayectoria de su puño y hacer que su golpe se deslizara por debajo del brazo de Olmig, consiguiendo conectar su puñetazo directo en el costado izquierdo del héroe. Sukuna notó que este golpe fue distinto a los demás, logrando hacer que el cuerpo de Olmig temblara mínimamente. Cualquier otro no lo habría notado, y si lo hiciera, posiblemente lo pasarían por alto. Pero cuando se consigue hacer temblar una muralla tan sólida como lo era el símbolo de la paz con un ataque, entonces es una buena señal. ¡Qué extraño! Así que este tipo tiene una clase de punto débil. No es como que importe la razón. Si tengo que golpear ahí, entonces. Antes de que pudiera intentar o pensar algo más, Sukuna volvió a interponer sus brazos luego de que Olmig lanzara otro golpe. Este fue más fuerte que los anteriores, por lo que el peligrosa fue elevado y lanzado contra uno de los edificios dañados, provocando que atravesara el ventanal ya roto de la estructura y cayera dentro de ella. ¡Diablos! Eso sí dolió un poco. Susurró Olmig para sí mismo, tocando ligeramente el costado izquierdo de su torso para tantear su herida. Su mirada volvió a dirigirse al edificio en el que había lanzado a Sukuna, alzando su voz para hablar. ¿Lo entiendes ahora, héroe? La mejor opción que tienes es retroceder e intentar reagruparte con tus compañeros de equipo si lo que quieres es aprobar. El héroe no obtuvo respuesta alguna, en lugar de eso, todo estaba silencioso. Demasiado silencioso para tratarse del estudiante de cabello rosa. De repente, la estructura del edificio resonó con un ruidoso sonido. Antes de que terminara de detectar qué pasaba, el edificio fue cortado a la mitad de forma vertical. Desde lo alto, Sukuna tenía ambas manos sobre el suelo en la azotea. El hechicero aprovechó para subir hasta allí luego de que Olmig le diera esa pequeña ayuda, utilizando su peculiaridad para cortar la estructura. Al igual que lo hizo tiempo atrás durante su primera clase de entrenamiento de combate. Al ser cortada por la mitad, la construcción fue desestabilizada y se derrumbó hacia la calle en donde Olmig seguía de pie. El edificio colisionó con el edificio de enfrente, y los escombros resultantes cayeron sobre el cuerpo del héroe. Parece que quiere llevar esto lo más lejos posible. Habló Tsuyu, teniendo la misma reacción atónita que los otros 3 estudiantes a su lado. La anciana enfermera del agua frunció el ceño ante la medida tomada por el chico de cabello rosa. Esto cada vez parecía ser menos y menos un examen práctico. Sukuna sonrió, contento con el resultado de su ataque. Con un salto, bajó de la parte restante del edificio para volver a las calles destruidas. El hechicero observó los escombros con satisfacción, pero también con algo de decepción. Eso fue más fácil de lo que pensé. Comentó en voz alta, rascándose la nuca y viendo que no había ningún movimiento en los escombros. En eso estamos de acuerdo. Exclamó la voz desde el interior de la pila de escombros. Las toneladas de concreto, metal y cemento salieron disparadas en todas direcciones cuando Olmig usó su fuerza para quitárselos de encima y emerger. Casi en un parpadeo, el héroe se movió con una velocidad extraordinaria en dirección a Sukuna, conectando un potente puñetazo en el rostro del hechicero, el cual envió al peligrosa volando hacia atrás. Su cuerpo rebotó y rodó por el suelo hasta que logró impulsarse con los brazos, girando en el aire para aterrizar sobre sus pies y detener su avance. ¡Increíble! Esa fuerza. Y ni siquiera la está usando por completo. Pensó para sí mismo con emoción. Sukuna apenas logró levantar sus brazos frente a sí mismo justo a tiempo, bloqueando el segundo golpe que Olmig le lanzó al moverse nuevamente. El impacto otra vez hizo que el hechicero fuera arrojado por el aire a varios metros hacia atrás. Eso estás intentando hacer.
Antes de que pudiera tocar el suelo, el héroe volvió a interceptarlo, lanzando otro golpe que el peligroso bloqueó. Me está lanzando por el aire como una maldita pelota en dirección a la puerta de salida para detener al mocoso. Mientras iba en el aire, y al ver que Olmig corría por el suelo siguiéndolo, Sukuna lanzó múltiples cortes uno tras otro hacia el héroe. Y lo único que hizo Olmig para detenerlos, fue poner sus antebrazos frente a su cara para cubrirse de ellos. Cuando el cuerpo del hechicero estaba por caer al suelo, Olmig se preparó para lanzar un tercer golpe. Pero esta vez el peligroso consiguió adelantarse. Sukuna bloqueó el siguiente puñetazo de forma distinta, usando sus brazos y piernas. Gracias a eso, en lugar de ser lanzado hacia arriba y por los aires, el hechicero fue lanzado hacia atrás pero cerca del suelo, por lo que detener su avance al plantar ambos pies en el suelo no le fue complicado. Como no tenía nada para detener de forma directa al héroe, lo mejor era intentar una aproximación distinta. Veamos. ¿Qué tal si pruebo a acercarme de esta otra forma? El hechicero se agachó, poniendo una mano sobre el suelo debajo de sí. Hilo de araña. Hachi, cortar. Al usar su técnica, el suelo fue cortado en un patrón determinado bajo sus pies, tomando un rango de varios metros alrededor. La tierra no explotó como tal, pero tuvo un efecto similar como si algo hubiera estallado desde debajo. Al querer dar otro paso, el piso cedió y reventó. Olmig se tambaleó y desequilibró por estar lejos de esperar algo como eso. Por la fuerza de los cortes, y el efecto indirecto de la técnica, una nube de polvo se levantó alrededor de ambos. Vaya, el joven Sukuna. Sí que está lleno de sorpresas. ¡Qué peculiaridad tan flexible! Pensó Olmig, sonriendo al escuchar los pasos del peligroso. Aprovechando la distracción y el polvo que resultó de su ataque, el hechicero se movió y acercó de forma sigilosa al héroe. Olmig, al detectar que el sonido se acercaba por su derecha, interpuso su brazo y se cubrió del golpe lanzado por Sukuna. Buena estrategia, héroe. La próxima vez trata de no ser tan ruidoso. El comentario de Olmig vaciló con algo de confusión, viendo que la expresión en la cara de Sukuna cambió. Ya no era esa sonrisa de hace unos momentos atrás. No. Ahora lo único que existía en su rostro era concentración, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido y solo ellos quedaran en él. Ese detalle distrajo al héroe momentáneamente. Olmig no vio, o seguro que ignoró por completo el derechazo que Sukuna lanzó. Porque después de todo, ¿qué pasaría si un golpe más le diera? Los golpes del joven Sukuna eran fuertes, sin duda, pero comparado con la resistencia física de su cuerpo, entonces otro impacto de esos no debería. Black Flash. Los rayos negros se arremolinaron y expandieron alrededor del puño de Sukuna, justo en el instante que impactó contra el costado izquierdo de Olmig. Junto con el sonido seco y ruidoso del golpe, el cuerpo del héroe fue empujado y lanzado hacia un edificio, atravesándolo a causa de la inesperada fuerza explosiva adquirida por el estudiante. ¿Qué fue esa cosa? La voz de Uraraka iba cargada de incredulidad. Boquiabierta y con los ojos abiertos de par en par, la chica de la gravedad miraba las pantallas, sin saber qué es lo que realmente estaba sucediendo. Las reacciones de los tres estudiantes, y la enfermera del agua tampoco se encontraban muy alejadas de lo mismo. ¿Un fallo en las cámaras? ¿Qué otra explicación podría tener esa distorsión que vieron al momento del golpe de su compañero? Entre el grupo, cierta chica rana no se mostraba sorprendida al mismo nivel que los otros, la palabra correcta para describir lo que sentía sería intriga. Por presenciarlo una vez más. Ese es el mismo golpe que usó en contra del Nomu en la USJ durante el ataque de los villanos. Recordó Tsuyu, poniendo un dedo bajo su barbilla de manera pensativa. No tengo idea de qué pueda ser o cómo funcione. Ribbit. Pero son poderosos, al menos mucho más que sus golpes convencionales. Recover Eagle, quien de igual forma no entendía qué es lo que acababa de pasar, intentaba mantener la compostura, sin poder evitar que la preocupación cruzara su rostro. Su mirada se mantenía pegada a las pantallas, viendo con inquietud. Toshinori. Ese golpe dio justo en. Sukuna se sentía extasiado, deleitándose con ver los escombros caer desde el agujero que el héroe hizo al atravesar la pared del edificio. Su atención bajó para mirar su mano derecha, sacudiéndola al sentirla diferente. Se fracturó levemente, murmuró, cerrando y abriendo su mano un par de veces para confirmar que se encontraba en lo correcto. ¿Con qué se trata de eso? Este cuerpo tan debilitado, sumado a la miserable cantidad en mis reservas y generación de energía maldita, hacen que golpear algo tan duro con un Black Flash también me afecte a mí. Es lo mismo que me sucedió con el fuego de fuga.
Una leve frustración pasó por sus pensamientos mientras relajaba su mano fracturada, aceptando la ironía de la situación. Claro, es por eso que golpear a aquella cosa no me provocó lo mismo. Su absorción de golpes lo salvó, y me ahorró de paso un brazo dañado. La atención del hechicero regresó al agujero en la pared del edificio, tratando de impedir que el ser consciente de su bajo rendimiento arruinara esta experiencia tan única. Cuando sus ojos se ajustaron correctamente para distinguir la figura del símbolo de la paz dentro de la estructura, por su mente pasaron 1001 pensamientos, hasta que se dio cuenta de que lo que tenía delante de sí era real. Aquel hombre, imponente y poderoso, cuya mera presencia debía encarnar el significado puro de la fuerza, ahora lucía patético. Su cuerpo, hace unos segundos robusto, ahora era una figura flacucha y casi esquelética. Su sonrisa tan radiante y carismática, que infundía la esperanza en todos quienes la veían, había desaparecido por completo. En contraste, la sonrisa del Peligrosa se extendió de oreja a oreja con fascinación y entendimiento. Lo comprendo. El mocoso y este tipo. Tras recuperarse del estremecimiento que le provocó el shock inicial, Olmig forzó que su cuerpo se tensara para regresar a su forma musculosa. El hombre tosió sangre que manchó la mano que llevó a su boca para ocultarla y disimularla mientras intentaba volver a ponerse erguido. Entonces era eso a lo que se refería el joven Midoriya. Olmig dio un paso, tambaleándose hacia un lado y cayendo sobre su rodilla para toser más sangre. ¡Demonios! Eso sí que fue fuerte. Balbuceó, con el dolor recorriendo su costado y obligándolo a llevarse una mano a su herida aún escondida debajo de su traje de héroe. Aunque también haya lanzado esos rayos negros. No sentí nada de electricidad. El héroe entrecerró sus ojos y tomó una gran bocanada de aire. Poniéndose de pie con esfuerzo e ignorando las punzadas que lo recorrían con cada movimiento, su postura se enderezó y caminó hacia la apertura en la pared. No sin antes limpiar el resto de sangre que le había caído por la comisura de los labios. Joven Sukuna, ¿qué clase de peculiaridad posees en realidad? De pie en la calle, Sukuna lo esperaba con su amplia y arrogante sonrisa. Por más que Olmig intentara ocultarlo detrás de esa fachada, el hechicero veía tan claro como el agua aquel dolor que quería ocultar. A diferencia de lo que buscaba en un principio, la anticipación que tenía pasó a un segundo plano. Presenciar lo que entendía como la verdad acerca del héroe más fuerte de todos y el mocoso de cabello verde, mostró que este día terminó siendo demasiado productivo. Incluso si no era en un sentido físico. ¿Qué pasa? No me digas que te dolió. Sukuna inclinó la cabeza con una expresión burlonamente decepcionada, y un tinte de malicia. Espero que sí. ¿El próximo lo quieres así o más fuerte? A pesar de saber que era incapaz de lanzar otro golpe de esa magnitud a voluntad, también tenía claro que, al encontrarse en la zona por segunda vez, aumentaba sus posibilidades de acertar otro. Golpeándose el pecho con firmeza, y negando con la cabeza, Olmig recuperó su brillante y, en opinión de Sukuna, molesta sonrisa en su cara. Ja. 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 No gracias héroe, creo que con solo uno de esos estoy más que bien por ahora. La tensión en el ambiente aumentó cuando Olmig decidió que se metería más profundamente en su papel como villano. Prepárate bien, joven Sukuna, vamos a subir el nivel. ¿No crees que tardaste mucho en llegar a esa conclusión? Respondió el Peligrosa, totalmente dispuesto a aceptar el reto, afilando su mirada. Desplazándose con una velocidad superior a la de antes, Olmig cerró la distancia entre él y el hechicero, levantando su puño para enviar un golpe. Sukuna se defendió al cruzar sus brazos frente a él una vez más, consiguiendo bloquear la embestida con un impacto que resonó por las calles y las pantallas en la sala de monitoreo. Una sonrisa más feroz iluminó su rostro, enseñando sus colmillos al percatarse de otra cosa. Ahora sí. Son mucho más fuertes. La nueva potencia detrás del golpe de Olmig no tuvo problema alguno para romper en su totalidad la defensa del estudiante, apartando violentamente sus brazos hacia los lados y dejándolo expuesto. Sin detenerse, el héroe hizo retroceder al Peligrosa con otro golpe. Antes de que pudiera estabilizarse, Olmig asestó un derechazo que el hechicero a muy duras penas logró cubrir. Intentando contraatacar con un golpe propio, Sukuna se movió. Pero el héroe demostró ser superior en velocidad nuevamente, adelantándose y conectando su golpe antes que el del Peligrosa, dando directo en su estómago y haciéndolo toser, aunque sin borrarle esa sonrisa extasiada. Aún con el puño del héroe pegado contra su abdomen, el hechicero colocó ambas manos sobre el brazo de Olmig e intentó cortarlo, usando e imbuyendo los cortes de su peculiaridad con energía maldita. Y al igual que las veces anteriores, el resultado fue pobre, no consiguiendo cortarlo de la manera que deseaba.
De aquí en adelante eso no funcionará, héroe, ve más allá. Plus Ultra. Exclamó Olmigt. Su puño se hundió aún más en el torso del peligrosa, aumentando su fuerza de golpe. Para cuando el hechicero notó la fuerza extra agregada por el hombre, ya era tarde, siendo enviado a volar por el aire como si no pesara nada, estrellándose contra otro de los edificios y agrietando la pared exterior. Así. Justo esto era lo que necesitaba ver y probar. Sukuna apoyó su espalda contra la pared, con sus ojos brillando de emoción. No hay nadie en este mundo capaz de mostrarme algo como esto. Si no fuera porque ya sé cómo eres en realidad, incluso respetaría tu fuerza, Olmigt. El héroe volvió al ataque, moviéndose y quitando toda posibilidad que el estudiante tuviera para esquivar, agarrándolo por la cabeza y empujándolo contra la pared detrás de él. Olmigt comenzó a aplicar fuerza de manera progresiva, mientras que Sukuna luchaba por quitárselo de encima sin éxito. El cuerpo del hechicero finalmente rompió y atravesó el cemento a causa de la presión abrumadora que el héroe aplicó. Olmigt dejó escapar una carcajada profunda, forzando su tono en un intento por hacerlo sonar lo más villanesco posible. Aún sosteniendo a Sukuna por la cara, lo alzó en el aire para dejarlo suspendido a varios centímetros del suelo. Black Flash. Exclamó el hechicero, con su voz amortiguada por la palma del héroe. Su puño derecho se movió directo al punto exacto en el que Olmigt tenía su herida. El símbolo de la paz, creyendo y siendo engañado con que Sukuna volvería a lanzar ese mismo golpe de antes, lo lanzó contra una de las paredes interiores del edificio, forzándolo a romperla para pasar por ella. Existen trucos que no funcionarán dos veces contra un oponente, héroe. A veces el no decir un ataque en voz alta, a menos de que estés 100% seguro de que acertará, puede ser un mejor plan. Proclamó Olmigt en voz alta, recibiendo silencio como única respuesta proveniente del otro lado del agujero. Cuando se dispuso a ir y buscar al estudiante, la pared a su derecha fue destruida y atravesada por Sukuna, quien extendió ambas manos e intentó agarrar el rostro de Olmigt para cortarlo. Al igual que las veces anteriores, el héroe fue más veloz en movimiento y reacción. Atrapando el brazo del hechicero, lo lanzó de regreso a la calle a través del primer agujero en la pared de un solo y fuerte movimiento. Bravo, bravo, héroe. Lo estás haciendo bastante bien hasta ahora. Pero debo preguntarlo. Si eres capaz de golpear con tanta fuerza, no comprendo por qué evitarías hacerlo. Cuestionó Olmigt, emergiendo del edificio con paso firme. La pequeña tos que se le escapaba de vez en cuando, junto con algunas gotas de sangre, eran disimuladas lo suficientemente bien como para que los estudiantes en la sala de monitoreo no consiguieran notarlas. Reincorporándose del lanzamiento que el héroe realizó con su cuerpo, Sukuna movió su cuello e hizo crujir sus huesos. Eso fue solo probabilidad. Contestó, confundiendo aún más al hombre en lugar de aclarar una de las tantas dudas que tenía. ¿Probabilidad? Repitió Olmigt con extrañeza. Sin tiempo para explicaciones, Sukuna se lanzó de vuelta al ataque, intentando conectar golpe tras golpe. Sin embargo, Olmigt ya no luchaba con la misma ligereza, manteniendo su guardia en alto a cada momento en caso de que el estudiante lanzara el mismo golpe de antes. Cada puñetazo y patada del hechicero era contrarrestado por uno del héroe, que a diferencia de los del peligrosa, estos se acertaban el 100% de las veces. Aunque Sukuna cambiaba de ángulo, posición y manera al momento de golpear, era incapaz de superar la diferencia de velocidad y fuerza entre ambos. Incluso los cortes que lanzaba entre ataques solo eran recibidos por el cuerpo del héroe, sin que lograran ser más que una molestia superficial. Ser persistente puede ser una gran cualidad. Comentó el símbolo de la paz, lanzando un izquierdazo que Sukuna cubrió con los antebrazos. Pero eso solo es útil cuando hay altas posibilidades de victoria. Pudiste haber recordado lo dicho por Aizawa, joven Sukuna. En situaciones como estas, no hay vergüenza en huir para conseguir ayuda. Olmigt asestó un rodillazo aún más poderoso, justo en el pecho del estudiante, enviándolo a volar decenas de metros en el aire hasta que Sukuna aterrizó con brusquedad sobre la azotea de un edificio. El hechicero se recompuso, y al ver que el héroe ya estaba en movimiento, se impulsó con un salto largo para llegar al edificio vecino justo cuando Olmigt se elevaba desde la calle. El ataque del hombre falló por centímetros, con su puño impactando contra la azotea, destrozándola. El héroe levantó su mirada, viendo a Sukuna en pleno descenso hacia el otro edificio, y moviéndose tan rápido como lo hacía, Olmigt dio otro poderoso salto, consiguiendo atrapar al hechicero por la pierna antes de que se impulsara y alejara a otro edificio diferente. El símbolo de la paz sujetó a Sukuna por el torso y lo estrelló contra la azotea, haciendo que el suelo bajo ellos cediera y colapsara. Con los dos cayendo al piso de abajo, y con Olmigt sin perder el ritmo, el héroe volvió a levantar al hechicero para azotarlo con más fuerza, rompiendo el suelo y haciéndolos caer al siguiente piso.
El patrón se repitió una y otra vez hasta que finalmente ambos cayeron al primer piso, lugar donde el héroe por fin se detuvo, pero solo para arrojar a Sukuna hacia otra pared y que la atravesara, cayendo fuera del edificio. No importa si solo es una fracción de ella. Rió Sukuna mientras se reincorporaba para ponerse de pie, su cuerpo y traje cubierto de polvo y escombros. La fuerza de este idiota es una locura. El hechicero podía sentir el hormigueo en sus brazos, que ahora se encontraban entumecidos a causa de estar bloqueando los golpes de un All Might aún contenido. Segundos después, el héroe emergió una vez más del edificio destrozado. Detrás de él, la estructura se derrumbó debido al daño que sufrió cuando All Might usó el cuerpo de Sukuna para atravesar todos esos pisos. La nube de polvo que se levantó por el colapso del edificio fue disipada por un movimiento lateral del brazo del hombre. Espero que esto no sea excesivo, pensó All Might, mirando como Sukuna no daba algún signo de agotamiento. Sé que el joven Sukuna es fuerte, y que aguante esto para ponerse de pie de una manera tan obstinada como esa solo lo confirma aún más. El hombre volvió a toser sangre, cubriéndose la boca con la mano. Ese golpe me desgastó más de lo que creí. Puede que incluso termine reduciendo el tiempo que puedo mantener esta forma. Te veo apresurado por algo. ¿Necesitas ir a algún lado o qué? Cuestionó Sukuna con diversión, volviendo a moverse para caminar en dirección al héroe. El mal abunda y siempre está en todos lados, héroe. Reafirmó All Might, correspondiendo la acción del estudiante y caminando hacia él de igual forma. Sukuna aceleró su paso, lanzando el primer ataque. Por cada uno de los que el hechicero lanzaba y lograba conectar con dificultad, All Might le atinaba 3. Los puñetazos del héroe parecían venir de todas las direcciones, y el peligroso notó que estos bajaban de intensidad. No en su totalidad porque All Might se estuviera debilitando, o sucumbiendo por los golpes del estudiante, sino porque era consciente de que, si se excedía, podría causar un daño de gravedad en el joven. Y aún con eso en mente, la fuerza que cada uno de sus golpes llevaba detrás seguía siendo suficiente para que el hechicero los sintiera por cada área de su cuerpo. Black Flash. Cuando el puño izquierdo de Sukuna brilló con los mismos rayos negros de antes, All Might se apresuró para interponer su brazo y bloquear la poderosa ofensiva. El impacto hizo que el héroe retrocediera, con sus pies arrastrándose por el suelo hasta que se detuvo a no más de 3 metros del estudiante. Ese sonido. ¿Acaso él se acaba de...? La dureza del cuerpo de All Might era monstruosa. El primer Black Flash tuvo a su favor el factor sorpresa al tomarlo desprevenido, por lo que consiguió apartar al hombre con solo el impacto y la fuerza resultante. La resistencia del héroe, sumado a la fuerza opositora que utilizó para bloquear el golpe, hicieron que las consecuencias en el brazo del hechicero fueran más extensas que las anteriores. El brazo izquierdo de Sukuna temblaba levemente. Sus nudillos estaban dañados, su piel desgarrada y sangrando, mientras que su muñeca colgaba en una posición que dejaba claro cuán dislocada estaba. También me fracturé los nudillos de esta mano, murmuró Sukuna, suspirando con irritación en lugar de dolor. Los ojos de All Might se entrecerraron con comprensión. Ya veo. Debe ser esa la razón por la que no lo usa de forma constante. Su sonrisa vaciló por un segundo antes de recuperarla, ocultando el hecho de que ver a sus estudiantes lastimarse seguía siendo traumático para él. Se me acaba el tiempo. Y el del examen también. Pero no quiero ver que el joven Sukuna siga esforzándose y empeore su condición. Al final resultó ser cierto. No puedo ganarte con golpes. Aún. Admitió Sukuna, levantando su mano medianamente intacta, apuntándola en dirección a All Might. Pero si lo dejara hasta aquí sería demasiado aburrido. Quiero ver qué tan resistente puede ser en realidad. Y usaré esto para marcar el límite real entre tú y yo. ¿De qué está hablando? ¿Piensa volver a usar ese golpe? All Might no quiso averiguarlo, por lo que decidió acercarse a Sukuna para dejarlo fuera de combate de forma definitiva. Si lo hacía, puede que le alcanzara el tiempo para interceptar a Izuku y Bakugo antes de que llegaran a la puerta de salida. Joven Sukuna, eres sin duda un prodigio para las batallas, dijo, avanzando hacia el estudiante. Pero aquella confianza tan desmesurada que tienes en ti mismo, es lo que puede llevarte a situaciones críticas como la de ahora. Estamos aquí para corregir ese tipo de fallos, y lo único que debes hacer es pedir ayuda cuando la necesites. Por ejemplo, si tan solo hubieses cooperado con el joven Midoriya y el joven Bakugo, tal vez pudieron planear una estrategia consistente y eficaz donde aprovecharan las cualidades de cada uno. El silencio se extendió por un segundo. Si quisieras podrías matarme con menos de 3 golpes.
declaró Sukuna, deteniendo los pasos que All Might dio, y provocando que el héroe lo mirara con una mezcla de estupor e incertidumbre. Dame una razón por la que tendría que tomarme tantas molestias, e ir hasta el extremo de rogar por ayuda contra alguien que no está intentando acabar con mi vida. Y aun si así fuera, es mejor morir. Las palabras del adolescente golpearon a All Might con un peso inesperado. Un sentimiento de amargura y desconcierto lo recorrió. Esa manera y mentalidad de ver las cosas. Una perspectiva tan extremista del mundo. ¿Qué clase de vida debió tener alguien, o qué cosas debe haber vivido, para pensar de esa forma? De nuevo puso esa cara. Los bonachones idiotas de buen corazón siempre son los más fáciles de distraer. Pensó Sukuna, soltando una leve carcajada momentánea antes de tener una expresión más seria y concentrada. Scale of the Dragon. Recoil. Twin Meteors. El equipo Midoriya, Sukuna y Bakugo aprobó. El anuncio resonó por los altavoces, escuchándose por todo el campo de entrenamiento. Desde otro lado, en la puerta de salida, Izuku se giró para ver a la ciudad mientras mantenía a un inconsciente Bakugo sobre su espalda. Lo logramos. Susurró el peliverde, con una sonrisa cansada por haber estado corriendo para rodear la ciudad. Sukuna sí pudo entretener a All Might el tiempo suficiente. Él sí que es alguien impresionante. Al quedarse sin tiempo, Sukuna bajó la mano con la que iba a lanzar otro corte. Si no podía ganar, ¿qué importaba? Presenció algo mucho mejor luego de su primer Black Flash, y sabía que al menos no se fue sin hacer un daño en el héroe, por más que éste intentara ocultarlo. Tras escuchar el aviso, All Might hizo una inspección y análisis breve sobre la herida en la mano y posiblemente el brazo del estudiante. Bueno. Esa sí que fue una gran pelea, joven Sukuna. Balbuceó el héroe, sin estar seguro de qué decir. ¿Cómo está tu brazo? Si así lo quieres, puedo llevarte hasta la enfermería. Ofreció, acercándose a su estudiante. La cara de Sukuna volvió a tener una expresión neutral al escuchar la preocupación en la voz de All Might. Con el examen, y por ende la pelea, ya terminado, no tenía nada que lo hiciera querer seguir estando cerca del héroe. Su muñeca seguía colgando, pero por su mente estaban pasando cosas diferentes que evitaron que se tomara la molestia de ponerla en su lugar. En medio de la calle, el símbolo de la paz permaneció inmóvil, observando la silueta del peligrosa alejarse, mientras que él tosía más sangre, y de su cuerpo salía vapor al esforzarse por mantener su forma musculosa. Fuera de la puerta de salida, Izuku seguía en el mismo lugar, mirando en todas direcciones y esperando a que Sukuna y All Might regresaran. Cuando por fin consiguió ver a su compañero caminando hacia él a la distancia, sonrió con alivio. Pero ese alivio se transformó en una expresión horrorizada que lo dejó sin palabras al mirar el estado en que se encontraba Sukuna. Su traje de héroe dañado, la sangre que salía de su nariz, los moretones oscuros en las zonas visibles de su piel, y lo peor de todo, su muñeca torcida y sus nudillos dañados. El cabeza de brócoli solo se limitó a observar cómo Sukuna caminaba y salía a través de la enorme puerta, pasando de largo tanto de él como de Bakugo mientras mantenía una mirada pensativa. ¿Qué miras?, comentó el hechicero, siguiendo su camino lejos del campo de entrenamiento sin despegar su mirada de enfrente. Escuchar la voz del peligroso pareció hacer reaccionar a Izuku, por lo que corrió detrás de él, bombardeándolo con preguntas sobre qué se suponía que había ocurrido entre All Might y él. Listo, con eso debería bastar. Aclaró Recover, terminando de vendar los nudillos del peligroso luego de haber acomodado su muñeca y sanado sus huesos fracturados con su peculiaridad. Aunque la mujer le advirtió que no volvería a curarle heridas provocadas por sus propias insensateces, la anciana enfermera no podía dejar que el chico volviera a casa con esas heridas. Además, seguro que Toshinori estaba esperando a que Sukuna abandonara la enfermería para venir y ser tratado de igual forma. Lo llevaron demasiado lejos. Andos. Regañó la mujer con exasperación, dirigiéndose a uno de los cajones al otro extremo de la habitación. Sukuna simplemente se puso de pie, ignorando las innegablemente molestas palabras de la mujer por sus acciones y limitándose a caminar hacia la salida. Un gracias de vez en cuando nunca está de más, ¿sabes?, mencionó la mujer con un suspiro resignado, pero Sukuna ya se había marchado. En las manos de la anciana enfermera quedó una paleta de sabor a frambuesa que no fue capaz de ofrecerle el chico. Mientras que en otra de las camillas de la enfermería, Bakugo seguía inmóvil sin haber despertado. En algún otro lugar, un sujeto con una mano cubriendo parte de su rostro se mantenía sentado en una silla frente al mostrador del pequeño bar. Entre sus dedos sostenía y miraba con detenimiento una foto. ¿Ha llamado tu atención, no es así, Tomura Shigaraki?
Ese chico, Ryomen Sukuna, puede que sea. Las palabras de Kurohiri, quien estaba del otro lado en el mostrador, fueron detenidas al escuchar el rechinar de la puerta siendo abierta. Desde la puerta, un hombre de mediana edad, con el cabello corto y gris entró con un cigarro humeando desde su mano. Vaya, Shigaraki. Últimamente todos los que conozco en la ciudad no han dejado de hablar de ustedes sin parar. Si no escuché mal, estoy seguro de que debes estar preparando algo grande. Shigaraki interrumpió el vago intento de conversación del hombre, golpeando el mostrador con impaciencia y dejando que la foto en su mano cayera sobre el piso. ¿Y bien? ¿Quiénes son? Cuestionó, alzando la voz con irritación y molestia. Jiran rió levemente y desapareció por la puerta otra vez. Luego de unos instantes, 3 personas entraron y se detuvieron un par de pasos lejos de Tomura. ¿Con qué eres tú, cierto? Luces mucho más asqueroso y difícil de ver en persona, comentó el hombre de cabello negro. Algunas partes de su cuerpo estaban cubiertas por varios parches de piel quemada, que solo parecían estar sujetas con varias grapas. El sujeto con la mano en el rostro. Tú eres amigo del señor Stein. Agregó con entusiasmo la chica de cabello rubio, quien iba vestida con un uniforme simple, típico de lo que se esperaría de una colegiala. ¿Dejarías que me una a la liga de villanos? ¿Esa es la persona a cargo? Dijiste que eran competentes. Se ve demasiado joven y poco capaz. Mencionó la segunda chica, de cabello liso y corto, con una mancha de color rojizo en la parte trasera de su cabeza que hacía un contraste con el resto de su cabello blanco. Supongo que no importa, mientras nuestros objetivos estén alineados. La cierta decepción y leve molestia de la chica cambiaron a su inicial mirada de serenidad cuando sus ojos se fijaron en la foto que Shigaraki había dejado caer al suelo. Sukuna-sama. Espero que estas personas realmente puedan ayudarme a llegar con usted.